Vamos a tratar de pasarlo a 19 para que podamos llegar más holgados, no sufrir tanto el calor y darle tiempito a los hermanos que puedan llegar a la reunión. Pero ya vamos a estar dando esa noticia. Ahora vamos a compartir la palabra. Estamos hablando del servicio, estamos hablando de esta honra que Dios nos ha dado de poder servirle, de poder formar parte de su reino. Estamos teniendo unas reuniones de jueves realmente muy hermosas, muy edificantes, muy constructivas. Y ¿qué más decir, no? La palabra del Señor es la que nos edifica, así que comamos la palabra, volvamos a la palabra, es la que nos fortalece, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Vamos a compartir una palabra. El jueves pasado estuvimos hablando un poquito sobre aquellos principios que hacen al servidor, al siervo de Dios. Habíamos hablado de principios como no enredarse en los negocios de la vida, ¿no? De aquellos que se alistan para el servicio en el ejército, aquellos que se alistan, ¿no? En estas fuerzas, están para servir, ¿sí? Para servir a la patria. Y nosotros nos hemos alistado en el ejército de Dios, así que estamos para servir a la patria celestial, al reino de Dios. Habíamos visto otro principio que era el atleta que lucha legítimamente conforme a diferentes reglamentos que tiene esa carrera. Lo mismo hace el siervo de Dios, lo hace todo conforme a la voluntad y a la palabra del Señor para poder obtener el galardón, si no, no lo vamos a poder obtener. Y habíamos hablado del labrador, que para participar de los frutos tiene que trabajar, ¿no? Que bien dice, ¿no? Hay un dicho, un refrán, que si queremos victoria primero tenemos que pasar por la batalla, ¿no? Porque no va a haber victoria si no hay batalla, si no hay guerra, si no hay pelea, si no hay conflicto. Y aquí el labrador, para poder saborear los frutos o poder negociar con esos frutos o poder hacer todo lo que tiene que hacer con esos frutos, primero tiene que trabajar. Hay un tiempo de trabajo, hay un tiempo donde hay que servir con toda nuestra fuerza para poder ver los frutos, ¿no? Muchos creen que es pasar por la puerta de la iglesia y que Dios me solucione todos los problemas, pero esto es gradual, paulatino. Sí, muchas veces Dios hace así, hermano, y vos decís, wow, qué tremendo lo que Dios hizo en tan poco tiempo en la vida de esta persona, de esta mujer, de esta familia. Dios hace como Él quiere, pero normalmente Dios nos hace pasar por diferentes procesos, circunstancias que nos ayudan a crecer, Es solamente para eso, no es que Dios juega con nosotros, no, es que Dios nos pasa por un proceso para poder madurar. El labrador se para ahí, hermano, con las manitos en su pera y está esperando que salga el fruto. No, él trabaja, él mete mano en el arado, riega, surca y hace todo lo que tiene que hacer un hijo de Dios también. Para poder obtener, hermano, el fruto hay que orar, hay que leer la palabra, hay que congregarse, porque si no, no va a haber fruto. ¿Sí? Algo que decía el pastor de la mañana, fruto mata relato, ¿no? Porque muchas veces uno dice, yo soy, yo hago, yo sé, yo sí, pero los frutos me dicen otra cosa, ¿sí? ¿Cuándo se ven los frutos? Cuando uno trabaja, cuando uno sirve, cuando uno hace y después recoge su hermoso fruto. Esto fue el jueves pasado y hablábamos del buen soldado de Jesucristo. Hoy vamos a hablar del obrero aprobado. Vamos a hablar del siervo del Señor y la sierva del Señor que salen aprobados delante de la presencia del Rey. Dice el versículo 15, así, 2 de Timoteo 2:15, procura, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Este es el versículo que vamos a tomar como base para poder hablar lo que vamos a hablar en esta tarde, ¿sí? Hoy vamos a hablar, hermano, en este estudio bíblico breve, aunque usted dice predicás 1 hora, pero es breve, es muy poco, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender sobre el siervo de Dios y la palabra de Dios. El siervo de Dios tiene una herramienta que tiene que ser, hermano, tiene que ser la prioridad en su servicio, ¿no? Había dos cuestiones, ya vamos a entrar en el tiempo de, esto no está en el sermón, pero capítulo 6 del libro de los Hechos. Había dos cosas fundamentales que tenían los apóstoles, que tenían los siervos del Señor en ese tiempo. Cuando eligen a los 7 diáconos, ¿no? Cuando eligen a estos 7 diáconos, aquí nos deja notar algo hermoso, hermano, estos apóstoles. Dice el versículo 1, capítulo 6, versículo 1, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del siervo de Dios y la palabra. Debemos conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro instrumento primordial, nuestra herramienta para servir a Dios, ¿sí? Dice el versículo 1 de Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué no podían dejar? La palabra de Dios. El siervo de Dios tiene algo importante que hacer, y es no abandonar su tiempo con la palabra. Si vamos a servir a Dios, como hemos aprendido durante todos estos jueves, aquellos que queremos ser siervos, yo quiero ser siervo de Dios, no dejar de serlo, soy siervo de Dios, pero no quiero dejar de serlo. Y una de las claves que me da aquí la palabra del Señor es que el obrero no puede abandonar su tiempo con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el manual por excelencia para que el siervo de Dios, hermano, tenga éxito en todo lo que hace. Sí, Salmo 1. Bien, ya estamos conectados ahí. Estamos como bien, sierva, bien, sierva. El Salmo 1, el versículo 3. A ver, el versículo 3 creo que es. Junto a corriente de aguas. Sí, pero vamos al 2, así entendemos de qué está hablando. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, sí, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace tiene éxito, es prosperado. Hermano, nuestro servicio, hermano, se va a ver truncado, va a ver frenado, ¿sí? Va a tener un tiempo de estancamiento si no meditamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental para cualquier servidor, para cualquier pastor, para cualquier diácono, para cualquier hijo de una casa de fe. Hermano, la palabra de Dios no se puede abandonar. Ellos dijeron: no podemos abandonar la palabra. Y miren, más sigue. Dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermano, dos piezas fundamentales: la palabra y la oración. Yo le voy a dar un adelanto. Hoy vamos a hablar del siervo de Dios y la palabra. El jueves que viene vamos a hablar del siervo de Dios y la oración. La oración, hermano. Qué poder que hay en la oración. No me voy a detener ahí. Hoy vamos a hablar de la palabra, ¿no? Acá el apóstol deja en claro algo: no podemos abandonar la palabra. Hermano, hermana, si querés que todo lo que hagas sea prosperado por Dios, debemos meditar en la palabra, hermano, de día y de noche, en todo tiempo, en todo lugar. Es algo que vamos a ver más adelante en esta palabra. Miren, esto no estaba en el sermón, pero es lindo lo que Dios nos hace notar hoy, ahora. Nos hace notar que aquel que quiera servir a Dios tiene que tener por prioridad la meditación de la palabra, la meditación de la palabra, la meditación de la palabra. Hermano, mire, dice la palabra del Señor, y quiero que me acompañe volvamos ahí, a Timoteo, volvamos a Timoteo, porque quiero tomar una palabra que está ahí, que sobresale, yo creo que sobresale. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay una palabra que a mí me llamó la atención, que es que usa bien la palabra de verdad. Hermano, no solamente es tener la palabra, no solamente es recibir la palabra, sino usarla bien, hermano. Tenemos que usar bien la palabra. Y para usar bien la palabra tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocerla, hermano. Esto no es cuestión de aprenderse los 38 libros, no, empezar de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Juez. No. No es cuestión de aprendérsela de memoria. Y por ahí, hermano, no sé, porque hay de los que le voy a decir ahora. Quizá hagan chapa, ¿no? De que se conoce la Biblia de tapa a tapa, versículos y esto y lo otro, pero no usan bien la palabra. ¿Qué es usar bien la palabra? Miren lo que dice el versículo 14. Ahí, el versículo 14. Recuérdales esto, Timoteo, a los obreros que vas a levantar, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermano, cuidado cómo usamos la palabra de Dios. Cuidado cuando tomamos la palabra para contender, para herir, para lastimar, para hacer cosas que a Dios no le agradan.
Como el apóstol Pablo constantemente escribe a las iglesias, lucran y medran con la palabra de Dios. Manipulan a las personas, un eslogan que hay, no siempre con las iglesias evangélicas. Ahí te lavan la cabeza, ahí te manipulan. Ojo con usar la palabra, hermano, para lucrar. No, hermano. La palabra de Dios no es para lucrar. Venga, ponga esto, venga, saque lo otro, venga, haga esto y venga. No, hermano. Usemos bien la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene diferentes, que lo vamos a ver más adelante, pero tiene diferentes propósitos, que lo vamos a ver más adelante, pero ya me adelanto. Corregir, redarguir, instruir, exhortar, edificar. Hermano, todo. Pero no es lastimar. Lastimar no, hermano. No decirle a un hermano que me hirió, me lastimó, y bueno, me paro de este lugar y ya vas a ver, ahora te agarro con 3 versículos, 4, te doblo y no. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, ¿cuál? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya había problemas con personas que comenzaron a aprender la palabra, pero no la usaban bien. No usaban bien la palabra. Algo que dijo el pastor hoy a la mañana que me encantó, hermano, y acá lo vamos a compartir con toda la iglesia durante varias reuniones. ¿Qué era, no? Esto de que Dios pone personas que nos direccionan, nos alimentan, nos guían, nos corrigen, hermano, sí. Para eso y para matar nuestro orgullo, ¿no? Algo que decía el pastor. Me va a enseñar a mí. Esta persona me va a enseñar a mí. Que hoy me encantó el pastor que dijo algo de la pastora Gladys Orozco, 86 años, ¿no? Creo que. Y dice que la pastora Gladys Orozco le dice padre al pastor Daniel, ¿no? Y dice, podría ser mi madre tranquilamente y ella es pastora y esto. Pero ese reconocimiento que mata el orgullo de cualquiera, esa autosuficiencia e independencia espiritual. No, hermano. Yo lo necesito a usted y lamentablemente usted me necesita a mí. Usted me necesita, hermano. Porque yo lo conduzco, usted me levanta, usted me fortalece, yo lo consuelo, usted me consuela. Esto es hermoso, el cuerpo de Cristo. No deje de congregarse, hermano. Hoy que decía el pastor, vuelvo a escucharlo de la mañana. Estamos hablando de que el siervo de Dios tiene que conocer la palabra para no herir, para no destruir, para no contender. No, hermano, no estamos acá para ganar una batalla bíblica. No estamos para eso. El obrero, el siervo del Señor, tiene que conocer la palabra porque tiene que hacer lo siguiente. Mire lo que dice Timoteo 4, 1 y 2. Timoteo 4, 1 y 2. Porque si queremos ser obreros aprobados, tenemos que usar bien la palabra del Señor. Nos dice aquí, 2 de Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Acá le hace un encargo, le dice, predica la palabra. Timoteo, no te quedes parado en experiencias, no te quedes parado en conocimiento. No, yo voy a predicar lo que aprendí en la escuela, en la universidad, en las tradiciones de mis papás, en todo. No. Él dice, Timoteo, presta atención porque te voy a decir algo. ¿Qué? Predica la palabra, solo la palabra. No traigas libros humanistas, psicológicos, psiquiátricos. No. Timoteo, predica la palabra, porque la palabra en sí tiene un poder tan extraordinario, hermano. La palabra tiene algo, hermano, que... hermano, escuchamos testimonios, hermano, que dicen, hermano, a ver, predicaste ese día y la palabra, y tengo que hacer esto, y tengo que dejar de hacer lo otro, porque la palabra llegó a mi corazón. La palabra. Hermanos, por eso prediquemos la palabra. Y muchos dicen, bueno, tengo temor, tengo miedo de pasar detrás del altar porque me voy a trabar, me voy a perder, no me voy a acordar. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, llene su depósito de la palabra del Señor y el Espíritu Santo lo va a hacer fluir. El Espíritu Santo le va a dar, hermano, ese caudal para poder decir las palabras correctas, usar bien la palabra. Él le dice, predica la palabra. Y acá hay algo hermoso que yo quiero compartir con usted. ¿Por qué predicar la palabra? 2 de Timoteo 3, 14.
Segunda de Timoteo 3:14, vamos a leer, miren lo que dice Segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué tenemos que predicar la palabra? Porque el apóstol Pedro dijo, no podemos dejar la palabra a un lado y dedicarnos a hacer otra cosa. Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Timoteo, Dios te llamó a predicar la palabra. Varón, mujer que estás en esta noche, Dios te ha llamado a predicar la palabra a la persona que te cruce, ya sea en el hospital. Ahora nuestros hermanos están en el hospital, sea en el hospital, sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Dios te ha llamado a predicar la palabra, porque la palabra te puede hacer sabio para alcanzar la salvación. La palabra de Dios, hermano, ¿sabe lo que es? Es útil, dice aquí. ¡Qué hermoso! 16, toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Agarra la palabra, Timoteo le decía a Pablo, agarra la palabra porque es útil, te va a ser útil. Nunca la palabra va a estar de más en una reunión. Nunca la palabra de Dios va a estar, escuche, de más en una reunión familiar. Nunca la palabra de Dios va a estar de más cuando se torne una conversación media agresiva, media dura, media ahí. Hermano, usted ponga la palabra. Yo siempre le digo a mis compañeros, de todo lo que me preguntan y lo que hablamos, yo le hago así esta seña y siempre me cargan con esta seña. Yo les hago así. Acá, acá. Y ellos siempre me hacen, como dice Aníbal, acá, acá. Hermano, la palabra. Me dicen, ¿y vos qué pensás de esto? Lo que dice la palabra. Mi pensamiento está filtrado por la palabra de Dios. Yo no puedo pensar porque me enseñó mi papá, me enseñó mi novia, mi esposa, mi tío, mi abuelo. No. Lo que me dice la palabra, y si yo uso la palabra me dice, es útil, algo va a pasar, hermano. Mire lo que dice aquí, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vaya si la palabra de Dios no es útil, vaya si no es útil la palabra de Dios. Dice aquí que es útil para enseñar, se puede enseñar con la palabra. ¿Tenés un hijo rebelde? Háblale la palabra. Uy, ¿por qué miraron todos? ¿Tenés un hijo rebelde? Háblale la palabra, porque la palabra es útil para enseñar. Mire lo que dice, para redarguir, hermano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de redarguir? Redarguir es buscar algo que está escondido. Redarguir es escarbar. Es ahí, ir a lo profundo. Eso hace la palabra. Porque vos hablas una palabra y muchas veces te van a decir, porque vas a predicar la palabra, porque vas a estar detrás de un púlpito, porque Dios te va a dar la oportunidad de pararte junto a personas y hablarle la palabra. Y cuando termines de hablar la palabra, esas personas te van a decir, ¿y a vos quién te contó? A mí no me contó nadie. ¿Por qué dijiste eso? ¿Estabas hablando de mí? Ni te conozco. No sé ni lo que estás pensando, pero la palabra de Dios te conoce. Por eso hay que hablar la palabra. Porque vas a decir en algún momento, ¿por qué dije eso que dije el otro día en la reunión? Es porque la palabra está redarguyendo a alguien. La palabra de Dios está escarbando en el corazón de alguien. Pero no estaba en el sermón. Pero Aníbal, cuando yo te digo que vos digas algo, decilo. Porque la palabra está redarguyendo. Está buscando los más profundos, que ahora vamos a pasar a eso. Dice que enseña, redarguye, para corregir y para instruir. Corregir e instruir. ¿Qué es esto de corregir? ¿No? Cuando algo está errado, volver a escribir. Volver a hacerlo de nuevo. Esto es corregir. Nosotros venimos de una vida, hermano, ¿cuántas cosas tuvimos que corregir? ¿Y quién nos corrigió? ¿El pastor? La palabra del Señor. El Espíritu Santo. Para instruir, hermano, no sé qué hacer. Está la palabra del Señor. Por eso hablemos la palabra. ¿Qué tengo que hacer con tal cosa? Buscar en la palabra del Señor. Acompáñeme a Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo... Estábamos en Timoteo 3:14, ¿no? Vamos a Hebreos 4:12. Mire lo que es la palabra. Por eso el siervo de Dios
tiene que usar bien la palabra de Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Hermano, pero a mí me aburre la palabra, no la entiendo, me canso, me duermo. No, hermano, meditala, escudriñala, que en algún momento esa palabra te va a traer tanta riqueza y dulzura a tus labios que no vas a poder dejar de comerla. 4:12, Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios, a más de ser útil, a más de ser inspirada por Dios, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13, agárrese de donde pueda. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué la palabra viene antes? Y qué lindo que siempre venga la palabra antes de que Dios tome cartas en el asunto. ¿Recuerda esto? Que estuvimos hablando hace un tiempito. Cuando Dios toma cartas en el asunto, Él viene para bendecir, aprobar, o Él viene para castigar y corregir. ¿Cómo queremos que Dios venga a nuestra vida? Señor, aguantame un cachito. Vení, primero que venga la palabra y después vení vos. Porque si viene la palabra, la entendemos y la ponemos por obra, el Señor va a decir, no, lo tengo que bendecir, lo tengo que ayudar, lo tengo que auxiliar. Por eso acá la palabra me encanta cuando dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué tenemos que hablar la palabra, hermano? Porque la palabra va a ir más profundo que nosotros. La palabra va a ir más profundo. Nosotros somos muy prejuiciosos. Nosotros nos dejamos llevar mucho por la vista. Nosotros, muchas veces podemos ser engañados, los pastores, los siervos, los ministros. Vas a ser engañado. Muchos van a mostrar una cara que no es. Pero cuando nosotros hablamos las palabras, nos dice en el versículo 13, delante de Dios todos estamos desnudos. Delante de Dios siempre va a ir más profundo para discernir, para entorpecer los planes del enemigo, para tirar al suelo todo pensamiento humano, carnal nuestro. Por eso tenemos que hablar la palabra. Tenemos que conocerla, tenemos que usarla. Hermano, vos que vas a servir al Señor, que vas a ser un ministro enfrente de los jóvenes, que vas a ser un ministro enfrente de las hermanas, que vas a ser un ministro enfrente de un equipo de alabanza, que vas a estar enfrente de una escuela bíblica de niños, tenemos que conocer la palabra. Esto no es, me gusta la música y voy a meterme. No es me gusta la música y voy a meterme. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque los ministros de alabanza también. A ver, los ministros de alabanza, que no los veo. ¿Dónde están los ministros de alabanza? Tenemos que conocer la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor, hermano, la que... Ay, me adelanté. Pero bueno, acompáñeme. Eclesiastés 12. Es la palabra del Señor. Ella tiene que ser nuestro estandarte en nuestro servicio. Ella nos tiene que marcar los límites, hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir. Por eso tenemos que predicar la palabra. Ay de nuestras alabanzas si no contienen palabra de Dios. Guarda, cuidado. Aleluya, que Dios nos ayude a ser sabio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9 en adelante, nos dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire qué tremendo, ¿no? La simbología que usa, ¿no? Las palabras que salen de la boca de un pastor, de un maestro, de un ministro, hermano, son como clavos hincados. ¡Ay! ¿No? Provocan ese... Y si no provocan ese ay, hermano, entonces quizás no sea palabra de Dios. Si no produzca una turbulencia en nuestra vida, en nuestra comodidad, hermano, quizás no sea palabra de Dios. Ojo, hermano, con los que escuchamos en las redes sociales. Ojo
con lo que consumimos en la televisión. Ojo con lo que consumimos con aquellos conocidos que también son cristianos, pero escudriñemos, meditemos todo lo que absorbemos y comemos, hermano, a nivel espiritual. Acá nos dice que las palabras de los sabios, de los predicadores, de los pastores, son como clavos hincados, hermano, que no pasa desapercibido. Esa persona no puede salir de la reunión diciendo, no entendí nada, no me afectó, pasó por acá, era para el hermano. No, esa palabra fue para mí. Esa palabra me desafió, me comprometió, algo provocó, hermano. Eso tiene que suceder con nuestra palabra. Está bien, hermano, acá dice que el predicador trató de buscar palabras agradables. Sí, por supuesto, el predicador tiene que tener gracia. Tiene que estar la predicación sazonada, tiene que ser rica, hermano. No podemos estar pegando palo como el hermano Aníbal de principio a fin. No, hermano, yo sé que usted es un entendido y sabe que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Lo que estamos hablando, estamos sembrando en los corazones para poder levantar y reconocer a obreros que son aprobados. Los obreros tienen que ser aprobados. Recuerden los requisitos del obispo y de los diáconos. Dice la palabra del Señor que este varón, en el versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Dice que él hizo escuchar. ¿Hizo qué más dice? Hizo escuchar, hizo escudriñar. Qué lindo cuando la palabra de Dios nos mueve en el espíritu, nos mueve nuestro ser y salimos por esa puerta y vamos a escudriñar. Y vamos a seguir escuchando, comiendo. No es que salimos, hermano, y tomamos la reunión como una rutina, sino que lo que dijo el hermano, a ver, qué lindo, qué tremendo. Lo voy a ir a meditar, lo voy a ir a escudriñar, lo voy a ir a rumiar, lo voy a ir a meditar de nuevo. Medite de nuevo, hermano, medite de nuevo en las predicaciones porque hay muchas cosas que se nos escapan. Pero el sabio, este predicador, dice que provocaba algo en la gente. Hacía que escuchen, hacía que escudriñen. Y él componía, dice, bueno, eso es mucho más profundo, ¿no? Pero ¿qué hace la palabra del Señor con las personas que la toman y que la absorben? Los hace sabios. Hermano, necesitamos sabiduría. Mire lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 1:1. Ahí nomás cerquita. Proverbios 1:1 dice la palabra. Estamos hablando de que el siervo de Dios debe conocer la palabra, porque hay tantos beneficios, hermano, en la palabra del Señor. Hay tantas propiedades que nos hacen bien. Dice Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Jóvenes, reciban la palabra. Dice aquí, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, los insensatos se alejan de la palabra del Señor. Se alejan de los diseños de Dios, se alejan de los consejos, se alejan de sentarse un tiempo, hermano, a meditar juntos la palabra del Señor. El siervo de Dios tiene que meditar en la palabra. Porque dice que este sabio, dice, oirá el sabio, versículo 5, y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Hermano, el siervo de Dios no se puede quedar estancado en el conocimiento. El siervo de Dios, la sierva del Señor, tiene que meditar, como dijo el Salmo 1, de día y de noche. ¿Qué es esto de meditar de día y de noche? El que medita en la palabra de día y de noche, el sabio que se sienta, recibe consejo, aumenta el saber, se actualiza, hermano. Actualiza su conocimiento. Cualquier profesión en la faz del universo, hermano, necesita actualizarse, necesita renovarse. Los médicos tienen que actualizar su conocimiento. Los maestros tienen que actualizar su conocimiento. Hermano, cualquier profesión tiene que actualizar su conocimiento. Y el hombre y la mujer de Dios también tienen que actualizar el conocimiento para saber cómo abordar las problemáticas en este tiempo. ¿Dónde están, hermano, las respuestas para las problemáticas que hoy tenemos como sociedad? En la palabra de Dios. Pero si yo no medito, hermano, ¿sabe qué? Me voy a atemorizar de las cosas que están sucediendo.
Pero el hombre de Dios no se tiene que atemorizar de las cosas que están sucediendo en la televisión, que están sucediendo en las redes sociales. El hombre de Dios está firme confiando en la palabra del Señor. Yo sé que si yo confío en la palabra del Señor, Él me dará respuesta para lo que está pasando con mis hijos, para lo que está pasando en mi matrimonio, para lo que está pasando en mi economía, para lo que está pasando en mi barrio. Yo sé que hay respuesta de parte de Dios. Aquellos varones, hermanos, que usted lo ve y dice, algo le está pasando, nos debemos acercar y compartirle la palabra. Darle la respuesta. Aquí están las respuestas que este mundo necesita, en la palabra de Dios. Por eso no podemos relegar la palabra y dejarla en nuestra mesita de luz, hermano, una semana sin abrir la palabra. Dios amado, ¿cómo? No, hermano, yo sé, la tengo en el celular. Sí, hermano, pero ¿cuánto tiempo pasamos con la palabra en el celular? Porque usted sabe que el celular, hermano, está la Biblia ahí, pero también hay muchas distracciones dentro de ese celular. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. Hermanos, si nos alejamos de la palabra, vamos a cortar el propósito. Si el apóstol Pedro y los 11 que estaban con él se dedicaban a servir a las mesas, hermano, iban a descuidar la palabra y la iglesia no iba a poder ser edificada. La iglesia no iba a crecer, hermano. Dice que Dios aumentaba todos los días las personas y perseveraban en la doctrina. Nunca iba a poder crecer la iglesia si los apóstoles dejaban de hacer lo que Dios les había pedido que hagan, es predicar el evangelio. Recuerde que un apostolado, el sello de un apostolado es la predicación del evangelio. Él los llamó a los discípulos, los llamó a estos apóstoles hermosos y le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el sello de un apostolado. Si un apóstol está encerrado en 4 paredes, le voy a decir, no es apóstol. Si un apóstol está encerrado en 4 paredes y edifica un gran templo y está encerrado ahí, no es apóstol. Un apóstol es un enviado, alguien que va a llevar el mensaje del evangelio a toda nación. En este mismo momento hay uno de nuestros apóstoles, nuestro apóstol, el apóstol Hugo Pacheco, está dando su reunión de ministerio. No pudimos asistir, pedimos perdón, ¿sí? No pudimos asistir, pero mañana él sale de viaje a Chile y de Chile se va a España, hermano, a predicar el evangelio durante todo un mes completo. Un apóstol. Eso es un apóstol, un enviado, alguien que va a llevar palabra, que va a afirmar. Me encanta la misión que tenía el apóstol Pablo, que él iba confirmando las iglesias. Cuando él iba por los viajes y llegaba hasta un punto confirmando, él volvía y reafirmaba las iglesias. Volvía, se introducía, estaba 1 año, 2 años, 3 años con una iglesia y salía de ahí y iba, hermano, qué hermoso. Ellos entendieron, hermano, la misión de un apóstol. No voy a decir lo que no es un apóstol, no vamos a entrar ahí, hermano. Recuerde, use bien la palabra del Señor, ¿sí? No le vamos a pegar palos a nadie. Acá no estamos para pegar palos, acá estamos para arrojar luz. Salmo 19, miren lo que dice el Salmo 19. Voy a ser repetitivo, porque quiero que quede claro esto, hermano. El siervo del Señor tiene que conocer la palabra. El siervo de Dios tiene que usar la palabra, hermano. Sí, podemos pasar detrás del púlpito, podemos estar con nuestros amigos y hablarles de historias, contarles testimonios, contarles experiencias. Sí, eso puede ser, pero lo más importante es compartir la palabra. Lo más importante es decirle y hablarles de Cristo Jesús. Salmo 19:7 dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Wow! La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué no cambia esa persona? ¿Por qué no cambia ese pensamiento, esa forma de hablar, esa forma de conducirse? Hablarle la palabra. La palabra es la que convierte el alma, la hemos compartido en hebreo. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Divide, secciona, dice esto acá y esto allá. Qué lindo, porque la palabra ordena, la palabra guía, instruye. Acá dice que la palabra convierte el alma. ¿Cómo no vamos a predicar 1 hora la palabra, hermano? Vuelvo a repetir, para mí es muy poco. Es poco, me quedo corto, hermano, porque la palabra de Dios te puede convertir. La palabra de Dios puede convertir a muchos de los que están ahí en el Facebook, hermano. Una sola palabra de parte de Dios puede cambiar la vida de una persona, la vida de una familia. Por eso vamos a seguir hablando la palabra de Dios, porque sé que ella no vuelve vacía. Hoy hablábamos con el pastor, sigamos predicando la palabra. Amén, Aníbal. Y le digo, pastor, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Si nosotros estaríamos hablando de política, pastor, hoy en la radio, hermano, es más, se van a terminar enojando. Y vamos a malograr el propósito de Dios. Pero si hablamos la palabra de Dios puede convertir el alma.
puede transformar una vida. Dice aquí, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace el testimonio de Jehová que es fiel? Hace sabio al sencillo, al simple. Voy a usar esta palabra y disculpe si hiero susceptibilidades, pero aquella persona que no le damos 2 mangos, esa persona que está rezagada a un sector, a una etiqueta. Hermano, cuando la palabra de Dios llega a una persona, cómo Dios se glorifica en las personas, cómo Dios transforma las vidas, hermano, y las levanta, y me animo a usar esta palabra, las exalta, porque Dios dice que Él, ¿qué hace con el humilde? Lo exalta. Pero al soberbio, hermano, Él lo resiste, lo pone lejos. Pero al humilde, al sencillo que recibe la palabra, Él lo exalta, lo transforma. ¿Cuánto hemos conocido que eran asesinos, violadores, hermano, que eran personas que la sociedad los tenía en el último lugar allá, rezagados en una villa, en una villa de emergencia, hermano? Dios los transformó, los cambió y llegaron a impactar naciones, llegaron a transformar y a salvar muchas vidas, hermano. Por eso sigamos predicando la palabra de Dios. Me encanta, hermano, estos siervos de Dios que ahora están en la presencia del Señor, pero que no titubeaban. Billy Graham, Luis Palau, Carlos Anacondia, hermano, que hablaban del pecado, hablaban de la palabra, hablaban del testimonio de Dios, hermano, y las personas eran transformadas, se transformaban ciudades enteras, hermano. Por eso prediquemos la palabra. Es lindo traer grupos musicales, sí. Es lindo traer grupos de moda de este tiempo, sí, hermano, que hacen alabanza, sí, pero prediquemos la palabra de Dios. Hermano, yo nunca me voy a enojar el día que levantes una congregación. Le hablo a los hijos de la casa. Si cuando te vaya a visitar, hermano, estás predicando 1 hora y media, hermano, si vas a predicar la palabra, hermano, yo voy a estar firme en ese primer asiento, recibiendo tu mensaje. No te voy a estar haciendo como me hacen a mí acá en el culto. No. Yo me voy a deleitar y voy a disfrutar, porque sé que esa palabra no va a volver vacía. Yo sé que a veces somos largueros con las predicaciones, que hacemos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Hay iglesia, hermano, que no comparten un solo versículo bíblico. ¿Cómo pensás transformar la vida de tu congregación? ¿Cómo pensás que van a ser levantados esos obreros, hermano, que tenés en tu congregación, si no les hablamos la palabra de Dios? Un día no va a ser el pastor, hermano, el que les diga: yo te advertí, yo te avisé. No, la palabra te va a confrontar. Cuando hagamos mal nuestro servicio, sí, al pastor le va a doler, le va a traer tristeza, pero el Espíritu Santo te va a ministrar a través de la palabra. No está bien lo que estoy haciendo, porque no llevo una vida acorde al servicio. Entonces, ¿sabe qué, pastor? Necesito que me ministre, necesito que me restaure, que me consuele, que me corrija para poder seguir haciendo la obra del Señor. Va a ser la palabra la que va a hacer que las personas se reconozcan, se humillen y se conviertan. Estamos aprendiendo que la palabra de Dios tiene un poder tremendo. Por eso Pablo le decía a Timoteo que predique la palabra. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, hermano. La palabra de Dios siempre trae gozo y trae alegría. Parece al principio amarga, parece dura, pero dice acá que alegra el corazón. Dice la palabra de Dios que trae como una alegría, un ánimo, hermano. Hay algo lindo y poderoso en la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¡Wow! Que alumbra los ojos. Salmo 119, 105. A ver, la sierva se encuentra. Salmo 119, 105. Creo que es ese. A ver, por eso quiero ver si es ese. No está en el sermón, pero ¿cómo es esto, no? Que alumbra, la palabra de Dios alumbra los ojos. Algo que decía el pastor hoy con respecto a la impartición, la imposición de las manos. Cuando Ananías impuso las manos sobre Pablo, dice que las escamas que tenían los ojos se le cayeron. Vino visión, vino luz sobre la vida de Pablo. Cuando predicamos la palabra de Dios, viene luz sobre tu vida. Las tinieblas retroceden. Se va la duda, se va la incertidumbre, se va la ansiedad. Hermano, estamos en un tiempo de tanta ansiedad. Por eso usted ve mi pancita y tal. Ansiedad, hermano, no es otra cosa que ansiedad. Pero yo voy a comenzar a descansar en la palabra del Señor. Dice Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es con la palabra, hermano, que nosotros comenzamos a entender muchas cosas que no entendíamos antes. ¿Por qué antes no podía lograr? ¿Por qué no entendía esto? ¿Por qué me costaba? No había palabra. Pero cuando hay palabra, Dios comienza a despejar el camino. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Si yo ahora apago la luz y le digo, hermano, vámonos todos para afuera, hermano, nos empezamos a tropezar.
nos empezamos a chocar, nos empezamos a accidentar. Eso pasa cuando no hay luz, cuando no hay palabra. Comienzan a haber ¿qué? Tropiezos, comienzan a haber roces, choques. No hay dirección, pero cuando hay palabra siempre va a haber luz y va a haber dirección. Va a haber un norte, va a haber un lugar a donde llegar. ¿A dónde queremos llegar? A nuestro propio salón, a nuestra propia congregación. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Bueno, vamos a empezar el sermón de vuelta. Vamos. No, hermanos, cuando hay palabra tenemos una dirección segura. No nos vamos a quedar acá. No, vamos a pasar por la Madrid. Sí, pero vamos a llegar a ese lugar de propósito. A ese lugar donde vamos a tener personas a las cuales vamos a poder cobijar. No solamente darle una bolsa de mercadería. Cobijar. Hermano, vamos a proyectar. Hermano, miren. Ay, Señor amado. Vamos a poder levantar una escuela quizás de oficio. Darle herramientas a las personas para que puedan conseguir trabajo, a nuestros jóvenes orientarlos en las carreras, hermano, levantar institutos bíblicos. Uy, hermano, todo lo que vamos a hacer, hermano, pero no dejemos de predicar la palabra, porque perdemos el norte. Perdemos el norte, viene oscuridad, hermano, andamos a tienta, pero si hay palabra, siempre va a haber dirección, va a haber luz. 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos, aleluya. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hermano, yo todavía no le encontré el sabor. Seguí escudriñando, seguí meditando en la palabra, porque te digo la verdad, en algún momento la palabra de Dios va a ser tan rica tu paladar que no la vas a poder abandonar. Quien te habla se levantaba a las 4:30 de la mañana en Buenos Aires para ir a trabajar a más de 20 kilómetros de mi casa. Más, ¿no? Más. Sí, más. Me tomaba 2 colectivos, me acuerdo. ¿Y sabe lo que hacía cuando yo subía al colectivo? Aparte de dormirme, no, me subía al colectivo y abría mi Biblia en mi asiento del colectivo y me iba meditando hasta que llegaba a mi trabajo. Era tan lindo, hermano, lo que Dios había despertado en mi corazón en esa juventud, ¿no? Y me iba meditando, y cuando volvía me iba meditando. En el trabajo me descargaba predicaciones en el auricular, hermano, y desde que comenzaba mi trabajo hasta que me iba, escuchaba predicadores, maestros de la palabra del Señor. No te voy a dar nombre para que no, pero comía predicaciones, comía estudios bíblicos, comía a los pastores que tenía yo en ese tiempo, los morfaba, hermano, me comía la palabra, Yo sé que hoy está dando fruto todas esas cosas. Sé que hoy está dando fruto todo eso que yo sembré durante tantos años. Hoy fui a buscar unos años que tenías ahí y fueron 9 años, hermano. 9 años de estudiar la palabra, comer la palabra, meditar en la palabra, tomar nota de la palabra, armar bosquejos. No predicaba, pero yo armaba bosquejos, yo preparaba predicaciones, preparaba sermones. Y yo creo que estamos en un tiempo de cosecha, ¿no? Sembrar, hermano. Sembrar tiempo con la palabra. Sembrar tiempos, hermano, en oración. Sembrar tiempos de intimidad con esta hermosa y gloriosa palabra de Dios, que en algún momento a alguien vas a afectar. A alguien vas a trastornar, hermano, para bien. A alguien le vas a dar una palabra y le vas a convertir el alma. No es el hombre el que convierte. ¡Ay, qué lindo que predica lo que dice! No es el hombre, es la palabra de Dios la que transforma el alma y el espíritu. Dice el versículo 11, tú, ¿quién? Siervo. Perdón, tu siervo, ¿no? Él hablando de sí mismo. Tu siervo es además amonestado con ellos. Qué lindo, ¿no? En guardarlos hay grande galardón. En guardar la palabra hay grande galardón, hay premio, hay recompensa para los que guardan la palabra de Dios. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto hace la palabra del Señor. Nos libra, nos guarda y nos hace entender lo que estamos haciendo mal. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Yo no necesito de nadie. Esas frases que son tan satánicas, hermano. Tan satánicas. Yo no necesito ir a la iglesia. Hermano, ¿cómo que no necesitas venir a la iglesia? Yo creo que es lo más importante que necesitamos. Estar en la congregación. Hoy hablamos con el pastor a la mañana. Y hablábamos de que hoy hay una corriente de pensamiento que dice, no necesitas ir a la iglesia. Si tú tenés a Cristo en tu corazón, sí, listo, ya está. En Cristo lo tenés todo. Cuidado con esos mensajes. Cuidado, hermano. Porque Dios, qué lindo lo que decía nuestro pastor hoy en la mañana. Porque Dios ha establecido hombres
¿Para qué? Para edificar tu vida. Él ha puesto 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Él ha puesto personas. Sí, podés tener una relación personal con Cristo como la tuvo Pablo, que hoy compartíamos. Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor. Nadie lo puede negar. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo: momento, sí, andate, te van a llevar a una ciudad, te vas a quedar ahí, pero yo voy a enviar a alguien. Siempre Dios tiene un enviado, siempre Dios tiene un ángel. Hermoso, ¿no? Cuando le dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, Laodicea, Sardis, Filadelfia. Escribe al ángel. Dios siempre va a poner a alguien enfrente tuyo para guiarte, para conducirte, para marcarte tus errores. ¿Por qué no? Para decirte: no está bien lo que estás haciendo con tu esposa, no está bien lo que estás haciendo con tus hijos, no estás bien lo que estás haciendo con tu trabajo, no estás bien. Para eso está el pastor, también para pegarte un abrazo, por supuesto, para alentarte. Dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Estaba diciendo que lo cuide de la soberbia, de la independencia espiritual. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La meditación de mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hermano, ¿en qué se van tus pensamientos? Me hago un espejo, una pregunta para mí, Aníbal: ¿en qué se van tus pensamientos? ¿En las deudas? ¿En los problemas familiares? ¿En los problemas que tenés en tu trabajo? ¿En qué se agotan tus pensamientos, Aníbal? Ay, Señor, ayúdame a meditar delante de ti, meditar en mi corazón, en tu palabra. No hay desperdicio en meditar en la palabra del Señor, hermano. Yo no sé, el otro día, hermano, yo andaba medio bajón, le digo, no andaba medio ahí pachuchón. Y abro el grupo de WhatsApp, hermano, de la iglesia, verdad y gracia, y había un versículo que decía ahí: ay, Señor amado, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Hermano, hice así con el celular. Gracias, Señor. Estaba sentado en el silloncito, hermano, y digo: gracias, Señor. ¿Por qué me afano tanto, Señor? ¿Por qué me desespero tanto, Señor? Hermano, que la meditación de nuestro corazón siempre sea la palabra del Señor. Qué lindo, hermano, los hermanos del grupo, sigan compartiendo palabra, sigan compartiendo meditación de la palabra. ¿Por qué? Porque eso va a traer a nuestro corazón, hermano. Meditar delante de Dios es, hermano, estar delante de Él. No la meditación de usted ya sabe, no. Meditar en la palabra del Señor es pensar en la palabra, hacerle preguntas a la palabra. Es decirle: no me quedo conforme. A ver qué dice, vaya y busque y medite. Si a usted le dan una mala noticia, enfermedad, deuda. Si a usted le dan una mala noticia, no te ama, no te quiere, tus hijos no van a cambiar. Usted declare la palabra. Pero ¿cómo vamos a declarar la palabra si no la meditamos, no la conocemos, no la entendemos? Tenemos que meditar en la palabra. Voy a dar lo último. El obrero aprobado dice que no se avergüenza porque usa bien la palabra de verdad. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Tenés una herramienta tan poderosa en tus manos que no te la dio el pastor, no te la dio el apóstol, no te la dio el misionero. No. Esta palabra es tuya, la tenés vos. Es tuya, la podés apropiar en tu corazón y usarla. Usemos la palabra. Uy, hoy te llevaste todas las miradas. Usa la palabra del Señor, hermano. Usa la palabra porque es como espada de dos filos, hermano. Es tan poderosa para hacer retroceder la fuerza de las tinieblas. Para que el enemigo suelte, para que el enemigo sea avergonzado él, no nosotros. Yo te voy a decir esto, hermano. El obrero de Dios tiene que usar bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae galardón. Pero quiero usar bien la palabra. A ver, la estoy buscando en mi mente. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios prospera y da éxito a todo lo que hagas. Le dio un consejo tan tremendo el Señor a Josué. ¿Qué le dijo? El Señor a Josué. Le dio a ver, no te apartes. Por eso me encanta lo que dijo Pedro y me choquea. No podemos dejar la palabra. No podemos abandonar la palabra para hacer lo que pueden hacer ustedes, muchachos, mujeres, hombres que están en esta congregación. Hay cosas que ustedes pueden hacer que no me animo a predicar. Bueno, hay que pintar la iglesia. No sé si el sábado o el domingo vamos a pintar ese salón.
Podemos pintar la iglesia, podemos colocar un foco, podemos colocar un cartel, podemos, no sé, ponerle grasa al portón que vamos a usar, podemos... Pero hay cosas que tiene que hacer un siervo de Dios y que es no abandonar la palabra. Él le dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino. Mire qué clave, qué cosa, ¿no? ¿Querés ser prosperado? Creo que es el versículo 7. Bueno. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Amén. ¿Por qué no pego una? Dirá uno, ¿no? Por ahí. ¿Por qué no pego una? No. ¿Estás caminando en la palabra? ¿Estás poniendo por obra la palabra? Mire, todos los consejos que recibimos hoy, hermano, hoy es una noche de consejo y de decirle, siervo, sierva, no te apartes de la palabra del Señor. Yo quiero cerrar este tiempo, hermano, no quitarte tu tiempo. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y quiero que ya vayas guardando en tu corazón esto: el siervo de Dios y la oración. El siervo de Dios y la oración. Voy a preparar en especial manera, hermano, porque Jesús lo hizo y nosotros lo vamos a hacer también. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo enseña? ¿Se enseña a orar? Y si Jesús enseñó a orar, nosotros vamos a enseñar a orar también. Él dijo, Padre nuestro, y empezó con una... Hermano, el jueves que viene vamos a tomar una oración modelo. Amén por el Padre nuestro, sí. Pero vamos a tomar una oración modelo. Yo en una oportunidad, y me encantaría hacerlo con la iglesia, le pedí al pastor allí en Buenos Aires, le digo, pastor, quiero hacer un ayuno con los varones. Aníbal, sí, bueno, listo, vamos a hacer un ayuno con los varones. Y yo dividí el ayuno en 4 secciones. En 4 secciones. ¿Cómo, Aníbal, en 4 secciones? En 4 secciones. Porque entramos primeramente en oración y no lo hicimos así como tirando golpes al aire, no. Vamos a entrar, primero vamos a tomar una parte, ¿cuál? Una parte de humillación. Vamos a entrar en oración, pero humillándonos. Les di palabra, versículo, y entramos tirados de rodillas y pidiéndole perdón al Señor. Antes de empezar a pedir, antes de empezar a glorificarlo, a alabarlo, bueno, vamos a humillarnos y vamos a reconocernos y vamos a limpiarnos delante de la presencia del Señor. Después pasamos por otras secciones. Pero todas estas cosas las tenemos que enseñar, ¿sí? Porque muchas veces entramos, hermano, momento. No, tranquilo, porque el Señor es una persona que nos entiende, nos comprende, pero también quiere que oremos con entendimiento. Quiero que oremos bien para que nuestras oraciones no tengan estorbo y suban a la presencia del Señor. El siervo de Dios, lo que hemos aprendido hoy, tiene que conocer la palabra, tiene que amar la palabra y la tiene que usar bien. Ya vamos a profundizar en esto, no hay tiempo. Vamos a profundizar más adelante en esto, vamos a armar una cartilla. La semana que viene vamos a hablar de la oración. Qué difícil, ¿no? La oración. Que muchas veces la rezagamos a una oración de bendice tus alimentos, amén, ¿no? Y esa es la oración de muchos, hermanos, durante toda la semana. Que Dios tenga misericordia de mí y de nosotros, iglesia. Porque nunca una iglesia va a ser bendecida y prosperada si no es buena en oración, si no es poderosa en oración. Nos ponemos de pie, hacemos una oración, saludamos a nuestro amigo del Facebook, que el Señor les bendiga muchísimo. Vamos a estar anuncios, ¿sí? Vamos a estar dando anuncios que posiblemente el domingo estemos ya en La Madrid, en la calle de La Madrid. ¿Qué número dijiste? 476. 476, posiblemente ya estemos ahí para hacer nuestras reuniones en aquel lugar, recibirte, esperarte, abrazarte y bueno, contar con vos y toda tu familia. Sí, es un tiempo donde necesitamos estar juntos, así que los bendecimos. Gracias por estar del otro lado. Comparta, ¿sí? Comparta esta reunión. Y vamos a hacer una oración para terminar este tiempo de palabra. Hermano, guarde esto en su corazón, medítelo. Me he quedado corto, tenía otros versículos bíblicos. Creo que esto es lo que Dios nos quería hablar en esta noche, ¿sí? Dios nos quería hablar esto en esta noche.